Bueno, seguimos caminando por nuestro bosque de las palabras y comenzamos nuestra ronda de editoriales de la tarde, ¿no? Tenemos al otro lado del teléfono, creo que me está escuchando, Miguel Ángel de Rus. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Hola. Y nuevamente felicidades por el premio y por el acto el otro día en la biblioteca de Chinchón, que fue todo un éxito, bueno, con el círculo de lectura que fue extraordinario. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, de nada. Pues nada, Miguel Ángel de Rus dirige una editorial, una de las que vamos a entrevistar esta tarde aquí. Para mí una editorial muy importante porque es la editorial que me está publicando a mí mis cosas, ¿no? Es Ediciones Irreverentes. Y bueno, Miguel Ángel, te llamaba porque creo que nos tienes que contar algunas novedades. Cientos de novedades. Cientos, ¿no? Cientos de novedades. Ediciones Irreverentes está celebrando sus 10 años. Con ese motivo estamos en plena actividad frenética. Entre ellas la aparición de un libro que se llama 250 años de terror. Sí, en el que yo participo, antes de que lo digas tú. En el que tú participas, efectivamente, pero no solo participas tú. Claro. Sino que participan una serie de autores que, como tú, estáis a la vanguardia de la literatura, digamos, extraña, contemporánea. O sea, de la gente que estamos haciendo cosas que se salen de lo normal. Sí, ahí estás junto a Tomás Pérez, junto a Manuel Villamavela, que es un autor que tiene muchísimos galardones en teatro, a Raúl Hernández Garrido, que también es un autor que ha ganado premios como el Tiso de Molina, el Lope de Vega o el Calderón, junto a Álvaro Díaz Escobedo, ganador del último premio Incontinentes de novela erótica, junto a mí mismo, que he tenido la suerte de escogerme entre los autores que podían participar, pero también junto a autores clásicos, autores de toda la vida, que son quizá los mejores de la literatura fantástica y de terror. Se abre el libro con Potocki, el escritor polaco y el autor del manuscrito encontrado en Zaragoza, justamente con un relato sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza, el relato del endemoniado Pacheco. Sigue von Kleist, que ahora mismo está considerado como el mejor autor alemán del romanticismo. Un autor, es curioso, porque en su siglo no llegó a publicar, no llegó a estrenar, y sin embargo en el siglo XX se ha reconocido su maestría y que fue el que abrió el camino al romanticismo alemán, y se considera un maestro. Von Kleist, Von Kleist. Está gente como Gustavo Adolfo Becker, gente como La Pardo Bazán, que es curioso, La Pardo Bazán es la única autora rica de familia de este libro, porque lo que sí es también muy llamativo es que la mitad de los autores que escribieron, de los clásicos que escribieron en este libro, se suicidaron, y la otra mitad murieron en la pobreza y sin llegar a publicar en vida, salvo La Pardo Bazán, que como era rica de familia podía hacer lo que quisiera. Y es muy curioso porque autores que en su época pasaron inadvertidos, ante los que nadie centró la atención, pasados 50, 100 o 200 años de su muerte, ahora son considerados los verdaderos clásicos, los verdaderos escritores importantes de su época. Nadie se acuerda de los escritores que vendían en la época, pero por ejemplo el magisterio de Quiroga, de Lovecraft o de Saki ahora mismo es absolutamente reconocido. Y es un libro que tiene esa excelencia, rescata autores que en su época no fueron, digamos, los más conocidos, pero que se han convertido en los grandes clásicos, no solamente del terror, sino de la literatura fantástica, que como sabes hay una vinculación muy estrecha y la separación es tremendamente difícil de hacer en ocasiones, ¿no? Donde empieza o donde acaba la fantasía y donde empieza o donde acaba el terror. Es muy interesante, pero eso que dices de que se suicidaron me da un poco de mal rollo, ¿no? No, está muy bien, hombre, ser capaz de dominar tu propia vida es una maravilla, lo que siempre ha aspirado el ser humano, ya que por ahora no podemos controlar el proceso de nacimiento de forma científica, aunque se está en ello en gran medida, y parece que la eternidad con la clonación queda un poquitín más cerca, un poquitín menos lejísimos, pero bueno, pues muchos de esos autores escogieron acabar con su propia vida, pues como algunos de los clásicos griegos también decidieron acabar con su propia vida, porque el concepto cristiano de lo que es la vida pues no tiene mucho que ver a lo mejor con el de otras formas de verla, otras culturas o otras religiones, ¿no? Pero me interesa muchísimo, ¿sabes? El tema de estos escritores que eran bohemios, medio pícaros, ¿no? Y me estoy acordando del Alejandro Saba en el que se inspiró Valle Inclán, ¿no? Para escribir Luces de Bohemia, Max Estella, ¿no? Exacto, mira, y Saba además tiene una historia muy curiosa. Él en vida no se comió el pobre hombre ni una rosca, digamos que se conoce más pobre que las ratas, vamos. Exacto, era pobre, era el típico bohemio
de finales del 19, principios del 20, sí. Y él cuando murió pidió que se enterrara toda su obra con él porque no quería que se publicara nada, y es curioso, hace unos 10 años apareció patrocinado por un banco, también resulta extremadamente curioso. ¿Por un banco? Sí, las obras completas de Saba, sí. Que ahora leído resulta que es un autor bastante interesante, claro. Que sigue sin ser conocido por la mayoría de los, por la inmensísima mayoría de los lectores, pero resulta que es tremendamente interesante. Le hizo el prólogo al libro Juan Manuel de Prada, es una obra en 2 volúmenes que es una verdadera joyita, y que si a alguien le gusta la rareza yo se la aconsejo, aunque no la haya editado de Ediciones Irreverentes, se la aconsejo, porque es una verdadera joya, y has dado en el clavo de un autor que es modélico, porque por ejemplo Gustavo Adolfo Bécquer es muy similar al caso al de Saba. Gustavo Adolfo Bécquer, la gente tiene una imagen de él en líneas generales no muy acorde con la realidad. Se piensa que era un escritor romántico, se dice que sus poemas, que si son amorosos y tal, él y su hermano eran 2 bohemios, 2 dandies en el sentido más perfecto de la palabra. Eran gente erudita, muy culta, muy elegante, no eran ricos de familia, eran gente que tenía que buscar las habichuelas por todos los lados. No se editan la mayoría de las poesías de Bécquer en unas obras completas hasta después de su muerte, que un grupo de amigos que estuvieron en su entierro deciden pagar la edición de su obra. Y es muy curioso porque Bécquer, por ejemplo, a los Borbones los retrató, como dice el título de la obra, en pelotas, los Borbones en pelotas, junto a su hermano Valeriano, que era pintor. También Gustavo Adolfo tenía muy buena mano porque eran de familia de pintor, justamente, su padre era pintor. Y es muy curioso porque también eran ese tipo de escritores que iban contra el poder, tremendamente satíricos, sarcásticos, escritores muy ácidos, y que muchas veces es alucinante cuando la gente piensa que son autores románticos, porque la poesía de Bécquer lo que tiene es desengaño, acidez, y tiene muy poquito de amor en estado puro. Más bien lo que tiene es, exacto, muchísima amargura, y además es un maestro en expresar ese sentimiento, ¿no? Es una... Entonces, bueno, nosotros en esta antología, 250 años de terror, hemos buscado intencionadamente autores que van en esa línea creativa, que fueron malditos en su época. Está Villiers de l'Isle-Adam, el gran maldito. Villiers escribe una de las grandes obras del siglo XIX, La Eva Futura, la creación de la mujer perfecta a manos de Edison, que en aquella época estaba muy de moda porque estaba descubriendo la luz eléctrica y una serie de cosas que revolucionaron el mundo. Edison, que es verdaderamente nuestro padre, y hay que agradecerle todo lo que hizo por la raza, pues le dedica la novela a Edison, La Eva Futura, y la que es una de las 3-4 grandes obras del siglo XIX, de las obras literarias más importantes de la historia de la humanidad. Él la escribió, no tenía mesa, era tan pobre que no tenía mesa, y la escribía sobre papel usado y con tinta mezclada con agua, porque no tenía dinero ni para tinta. Es otro de los autores que están en esta antología, que recoge a los más grandes, y muchas veces los más grandes nacen en situaciones de dificultad, ¿no? Digo, esta gente que apuesta por un ideal, por una forma de vida, la mayoría de ellos, ¿no?, por una manera de ver el mundo, y acaban sus días sin conseguirlo, es decir, fracasan de alguna manera. ¿Qué te parece esta reflexión? Bueno, pero fracasan entre los ojos de sus contemporáneos, que eso tampoco tiene por qué considerarse. No tiene mucha importancia, claro. Y tú bien sabes, además, que yo soy de los que piensan que vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Ese es mi lema. De derrota en derrota hasta la victoria final. Yo he asumido hace mucho que si intentas hacer algo que sea distinto o muy distinto a lo que se está haciendo, es tremendamente complejo que la sociedad se muestre interesada, simplemente porque tiene muchas cosas entre las que elegir, y hay muchas más sencillas a veces, claro, más fácil, más digeribles. Exacto, es a lo más digerible, ¿no?